Hey. Obviamente, estas situaciones de que haya un nivel freático colgado o que no sea, pues normalmente no las tendrá que determinar algún perfil de estratos de suelo. Sí, eso no es que sea así, pero se puede presentar, se puede presentar. Quiere decir de que en algún momento nosotros por aquí podríamos tener algo de presión hidrostática, es decir, de eso que tiene que ver con el agua, eso que aquí vimos ahorita en la diapositiva anterior, esta parte, se nos puede presentar acá y se nos puede presentar acá, obviamente. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, cuando estemos analizando los esfuerzos de un suelo, puede cambiar las condiciones perfectamente de ese tipo de suelos. Por eso sí es necesario entender de que esto puede ocurrir. Muy bien, dentro de esto, pues vamos a entender más de ese tipo de agua que nos podemos encontrar en general en la naturaleza. Entonces, para el caso, simplemente tenemos ¿sí? un típico corte de alguna colina, montaña, en fin. Y pues por las zonas donde nosotros pues vemos correr los ríos. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Ojo, para el caso específico de esto que estamos observando aquí, lo que tiene que ver con manantial es precisamente la intercepción de un nivel freático de aguas subterráneas con la superficie del terreno. Es decir, tenemos agua subterránea, es decir, por debajo del terreno, y ese nivel freático en algún momento se choca o se genera una intersección, ¿sí? Con precisamente la superficie del terreno. Cuando eso ocurre, pues ahí empieza a brotar definitivamente el agua, ¿sí? Es decir, esos nacientes normalmente, esos manantiales que muchos de ustedes de pronto los han podido observar y disfrutar en mejor medida, ven como que directamente una montañita empieza, mira, el río, ese gran río que corre colinas abajo, realmente nace es aquí, en este pedacito de esta montaña y empieza a brotar agua. Ese brote de agua, específicamente ese manantial, es por esta condición, ¿sí? Por esta condición. Entonces, normalmente en ese suelo, debe ser un suelo más o menos permeable, es decir, que permite el flujo o paso del agua. Y por, digamos, las condiciones para que se presente una capa freática o una napa freática, es decir, que nos llenamos de agüita un poco, es porque por debajo tiene que haber un estrato impermeable, es decir, que no permite que el agua siga penetrando, bajando con tanta facilidad. Entonces, pues el agua también es de esas que no, pues yo me voy por el lado donde me quede más fácil, ¿sí? Así como el ejemplo que estábamos colocando. Bueno, si tiene una condición más fácil de salir, pues por ahí se va. Y específicamente eso es lo que genera esto que normalmente conocemos como manantiales, ¿sí? Esto es normal que se presente en cualquier situación de suelos, pues normalmente en las zonas de campo. También tenemos lo que son las fuentes termales. Ojo, una fuente termal
No sé si de pronto alguien ha tenido la oportunidad alguna vez de ir a una fuente termal, ¿sí? Aguas termales. Pues precisamente una característica específica de las aguas termales es su temperatura más elevada de lo común. Es decir, el agua no está fría como normalmente se encuentra, incluso muy por encima de la temperatura del clima ambiente. Entonces es una temperatura elevada, es decir, está caliente. Esas son las aguas termales. Muy relacionadas en muchos casos con volcanes y demás, es decir, alguna acción por la cual se eleva mucho la temperatura de un agua subterránea. Y ojo, las fuentes termales son esos mismos manantiales, pero de agua caliente, es decir, normalmente esa superficie de terreno pues será de pronto de condición volcánica, de pronto un volcán medianamente activo. Por eso, a su vez, la mayoría, y no necesariamente tiene que ser así, las aguas termales, que sí fijos son todas con temperatura elevada, es decir, es agua caliente, normalmente tienen cierta condición de aroma muy parecido al azufre, ¿sí? Y es porque normalmente están vinculadas con los volcanes. Entonces, eso ocurre en esas condiciones. De eso también tenemos otro tipo de formas de agua en el suelo que son los geysers. Y son fuentes termales, y noten cómo vamos viniendo manantiales, fuentes termales, geyser, ¿sí? Cada uno es componente del anterior. Los geysers son fuentes termales, es decir, ya sabemos que viene con agua caliente, ¿sí? En las que se eleva vapor y agua en intervalos. Uy, ¿cómo así? Entonces resulta que acontece si de pronto alguna vez han tenido la oportunidad de ir, ver o al menos lo han visto en alguna película o en alguna La era del página. hielo 2. Sí, correcto, en esa. Cualquier película que tenga que ver con el parque Yellowstone en Estados Unidos. En Estados Unidos existe un geyser específico. En el momento que puedan, ojalá, definitivamente sé que lo van a hacer. Vayan allá, es una zona muy interesante de naturaleza, pero específicamente allí tienen unos geysers, es decir, en el suelo, cada tanto y los tienen cronometrados y es así. A los tantos minutos, a la media hora, a la hora específica exacta, sale el chorro. Con esos intervalos, sale vapor, sale agua, ¿sí? Es interesante ver ese tipo de situaciones. Y eso precisamente es de estas condiciones. Entonces, ya no solamente está el agua, sino que también está atrapado un poco de vapor. Pues obviamente que el vapor también estaba en la parte de los poros. Entonces, tuvo la oportunidad de que ese nivel freático se encontró con el nivel del terreno, más o menos formó un hueco y de allí digamos, se eleva en algún momento cuando se genera cierta presión, ese tipo de espectáculo de ver un chorro de agua y un chorro de vapor, ¿sí? Eh, Aquí en Colombia también se ven en algunos sitios, por lo menos algo muy similar es lo que se conoce como el hoyo soplador, ¿sí? De pronto lo han escuchado, si no, búsquenlo por ahí y pues lo visitan cuando puedan. Adicional de eso, encontramos también lo que se denominan pozos artesianos. Estos temas, esto de los pozos artesianos, aspiro y espero que también lo vean o se los nombren al menos en algún momento en hidrología, porque esos temas para los ingenieros civiles son importantes. Dependiendo de las condiciones de los suelos, de cómo encontramos el agua en ellos, nosotros también podemos, como ingenieros civiles, generar, digamos, propuestas para explotar en este momento ese tipo de condición. Es decir, muy seguramente, normalmente se encuentran en las zonas de rurales,
que utilizan lo que se denomina agua de pozo, ¿sí? El agua del pozo, ese pozo es un pozo artesiano. Y pues si es un agua que tiene ciertas condiciones, pues obviamente no es un agua tratada, pero normalmente sirve para muchas cuestiones de lo que tiene que ver con el campo, con el agro. Por ejemplo, lo que específicamente lo que es las condiciones de riego y para muchas otras cosas sirve perfectamente. Y si se le da cierto tratamiento, pues también puede llegar a servir como de consumo humano, de baño y demás. Pero, pues, de todos modos, abastecernos de agua, tener una reserva allí natural, pues, para cualquiera hay que entenderlo de que el agua siempre va a costar, tiene su costo. Por eso existen los acueductos y demás. Y si nosotros logramos tener un abastecimiento de agua, que nadie nos lo va a cobrar porque está específicamente allí, solo tendríamos que generar algún tipo de adaptación electromecánica, normalmente colocar alguna bomba cuando sea necesario o tal vez ni siquiera es necesario, podemos abastecernos precisamente de ese líquido vital. Entonces vamos a entender cómo o por qué se puede presentar lo que tiene que ver con los pozos artesianos. Entonces, un pozo artesiano es en el que el agua encontrada en una perforación de suelos, es decir, obligatoriamente hay que excavar, se encuentra en una presión hidrostática suficiente para obligarle a subir hasta rebasar la superficie del terreno. Uy, ¿cómo así? ¿Y eso por qué? Entonces, ahora sí vamos a entender esto. Tenemos un terreno, tenemos varios estratos en ese terreno. Entonces, lo típico va a haber, si estamos hablando de agua, tendrá que haber un estrato permeable o una capa permeable, ¿sí? Eh, para que no se siga yendo, no siga bajando, pues tendrá que existir un estrato impermeable. Y ojo, en este caso en particular para los pozos, normalmente es que en la parte superior, ¿sí? Lo que es la superficie del terreno, también encontramos lo que son estratos impermeables. Es decir, no permitía de que el agua saliese tan fácil. ¿Cuándo sale? Cuando obligatoriamente vamos a hacer una perforación en el suelo. Entonces, supongamos un nivel freático. Bueno, el nivel freático viene por acá, ¿sí? Pero esta condición me genera una especie de eje imaginario, una línea imaginaria. Esto normalmente ustedes lo ven desde mecánica de fluidos en adelante y es lo que se conoce como una cabeza piezométrica, ¿sí? Es decir, desde donde tenemos el mismo abastecimiento, la misma fuente hídrica, ¿sí? De donde sale esa misma agua del sistema, podemos digamos, proyectar una horizontal y hasta allí se genera pues lo que vendría siendo el tipo de presión. Esto es exactamente el mismo concepto que se utiliza para abastecer del acueducto a cualquier población. Entonces, normalmente lo que tiene que ver con el abastecimiento de un acueducto, es decir, donde tienen los tanques, está en una parte mucho más elevada que el resto de la población. ¿Para qué? Para poder generar lo que es una línea de presión o de cabeza piezométrica y hasta allí perfectamente el agua por acción de la gravedad, ¿sí? La presión normal va a poder llegar hasta allí. Entonces, si tenemos un edificio, ¿sí? Los edificios normalmente, pongámosle que tienen un edificio de ¿qué? De 5 metros de altura, no más. Pongámosle 5 pisos y cada uno de 3 metros, ¿sí? Los edificios de cinco pisos, más o menos alturas entre pisos de 3 metros, pues nos harán más o menos 15 metros de altura, ahí haciendo una aproximación. Normalmente las condiciones de los acueductos están dadas
cosa tal de que obligatoriamente deben cumplir, al menos que se presente entre 15 y 20 metros de columna de agua. Es decir, que esas alturas, por lo menos hasta allí, no haya necesidad de colocar algún aparato electromecánico, es decir, una bomba o un hidroneumático para hacer llegar el agua a la parte superior. ¿Por qué? Por esta misma condición, porque como tenemos un nivel por acá, se supone que el agua del mismo sistema, por presión simple, ella va a poder llegar exacto hasta esa zona. Entonces, si nosotros explotamos, por ejemplo, aquí y encontramos, obviamente nos toca atravesar todo lo que tiene que ver con el estrato impermeable, llegamos hasta la zona de estrato permeable, entonces, bueno, esto se nos va a llenar de agua y vamos a poder simplemente sacar el agua directa de ahí. Pero de pronto en esta zona, bueno, vamos a generar esa excavación, esa perforación, llegamos hasta la zona permeable, allí se encuentra esa agua bajo la condición de presión hidrostática, ¿sí? Es decir, está apretada, contenida, y cuando le damos un respiro con una perforación, pues ahora nos podemos salir. Eso es el agua. Entonces, empieza a salir específicamente por esa zona y puede elevarse justo hasta donde esté el nivel de presión cero, ¿sí? El nivel de presión cero. Esa línea imaginaria que viene desde donde viene el abastecimiento general de ese sistema. Esos son los denominados pozos artesianos. Son muy útiles en, digamos, de abastecimiento de agua para diferentes zonas, diferentes construcciones. Si nosotros logramos determinar de que existen, de que se pueden explotar pozos artesianos, es una labor perfecta para el ingeniero civil generar ese tipo de obras. Muy bien. Ahí más o menos, eso es más de cultura general, más ilustrativo, de más o menos lo que nos podemos encontrar de agua en el suelo, sí, o sea, esto que vamos a entrar a mirar es ya la parte matemática de eso y cómo vamos a poder, digamos, generar en el laboratorio, es decir, simular las condiciones naturales en el laboratorio, que es lo que hacemos en general con todos los ensayos que hemos aprendido y los que aún vamos a estar viendo en estos días. Para el caso, entonces, pues si estamos hablando del agua, pues debemos cumplir con ciertas condiciones de matemáticas del agua, así características físico-mecánicas del agua. Entonces, ahora sí entraremos de lleno a lo que tiene que ver con la ley de Darcy y el coeficiente de permeabilidad, es decir, específicamente la parte de cálculos que vincula el agua con el suelo. Es lo que vamos a hacer acá. Temas como estos de pronto ustedes los ven, los han visto o los verán en mecánica de fluidos. Una vez más, aquí vamos a hacer específicamente digamos, la independencia a lo que tiene que ver con mecánica de suelos. Entonces, en mecánica de suelos, la permeabilidad se refiere a la mayor o menor facilidad con que el agua puede fluir a través de los vacíos continuos del suelo. Es decir, lo que hemos hablado, si el agua va a fluir por el suelo, es porque tiene por dónde. ¿Por dónde puede fluir? Pues por los huecos, los poros, los vacíos. Y pues obviamente que se entienden como vacíos continuos porque más o menos generarán unas especies de túneles, ¿sí? Es decir, digamos, mirándolo como a una gran escala, como con un mega, ultra microscopio, ¿sí? Atómico, prácticamente va a tener ciertos túneles por donde el agua puede pasar. Si no son continuos, pues no puede fluir. Entonces, el agua siempre va a buscar la forma fácil para poder continuar en su movimiento. Entonces, eso es lo que ocurre allí. Para el caso, esta formulita
es de lo más interesante que vamos a poder trabajar respecto de esta forma. Me adelanto un poquito respecto de lo que va a poder ocurrir con estos temas en el segundo parcial y obligatoriamente, para que sepan, este tema va en el segundo parcial, es decir, fijo que tendrán que resolver algún ejercicio. Estadísticamente es lo que siempre se tira, pero inauditamente los ejercicios que tienen que ver con el tema de permeabilidad normalmente no ocupan más de 3 renglones. Lo único es que hay que saber o entender de qué le están hablando. Pero matemáticamente, la verdad, eso no ocupa normalmente más de 3 renglones un ejercicio de estos. Y si pues usted, digamos que para escribir 3 renglones en cuestión matemática, usted puede suponer de que eso lo hace supremamente rápido, ¿sí? Por muy demorado que sea haciendo cálculos. Entonces, este tema es muy simple, muy sencillo. Es tan simple y tan sencillo como esos simples y sencillos que ya hemos visto, que les da por nunca repasarlo. Y por tanto, el día del parcial, pues se lo tiran. Entonces, por favor, los invito a que por lo menos repasen lo que se les ha dictado. Entonces, vamos a entender esa fórmula. Esta es una fórmula muy importante para nosotros en materia de mecánica de suelos y también de mecánica de fluidos, porque tiene que ver con la ley de Darcy. B es igual a K por I. B, velocidad de descarga. Ojo, el término velocidad de descarga, que es la cantidad de agua que fluye por unidad de tiempo a través de un área de sección transversal unitaria bruta de suelo en ángulo recto con la dirección del flujo. Ush. Ahorita lo entendemos con un dibujito de la manera más fácil. Simplemente es la velocidad, ¿sí?, del agua que fluye durante un tiempo. Es decir, tomamos un tiempo 1, tomamos un tiempo 2 cuando se va entrando a un sistema. Entra, y por dónde entra, pues tendrá que atravesar algo, ¿sí? Algo. Ese algo, precisamente, es una sección transversal, ¿sí? Un área de, normalmente, pues para el caso de lo que tiene que ver con el suelo, ¿sí? La parte porosa de un suelo. Recordemos que tiene la parte sólida obligatoriamente. En ángulo recto, ¿sí? Ángulo recto, con la dirección del flujo. Es decir, que nosotros la velocidad que vamos a determinar siempre va a ir con la dirección del flujo. Siempre. K, conductividad hidráulica, ¿sí? O coeficiente de permeabilidad. Normalmente es como lo van a encontrar en los textos, coeficiente de permeabilidad. Entonces, cuando hablemos de conductividad hidráulica o coeficiente de permeabilidad, estamos hablando de K, de lo que tiene que ver con la ley de Darcy. Se expresa en centímetros por segundo o metros por segundo. Centímetros por segundo o metros por segundo serán unidades de ¿qué? Según lo que ustedes saben de unidades. De velocidad, ¿no, profe? Correcto, son unidades de velocidad, ¿sí? Espacio sobre tiempo. Espacio sobre tiempo, distancia sobre tiempo. Quiere decir de que ese coeficiente K, coeficiente de permeabilidad o de conductividad hidráulica, pues es el que va a determinar, si esta es la fórmula, y ya estamos diciendo que esto es velocidad y esto está en unidades de velocidad, quiere decir de que es el que va a determinar precisamente las unidades de la velocidad. Por tanto, nos podemos imaginar de que este I, que aún no sabemos qué carajos es, será algo adimensional. ¿Sí? Tiene que ser adimensional para que con estas unidades, pues directamente van a ser las unidades de velocidad, que va a ser lo que nosotros vamos a hallar acá, tal cual. Y la descarga es en metros cúbicos por segundo, ¿sí?
Metros cúbicos por segundo. En general, el concepto de caudal, ¿sí?, es volumen por unidad de tiempo. Es decir, que cuando hablamos de una descarga general es qué tanto caudal de agua está atravesando o está fluyendo a través de un suelo. Por eso esas unidades de metros cúbicos sobre segundo, es decir, volumen por unidad de tiempo. Por tanto, es o entendemos de que esas serán unidades de caudal, ¿sí? El caudal. Debe señalarse que en unidades del SI la longitud se expresa en milímetros o metros, por lo que en ese sentido la conductividad hidráulica debe ser expresada en milímetros por segundo en lugar de centímetros por segundo. Sin embargo, los ingenieros geotécnicos siguen utilizando centímetros por segundo como la unidad para la conductividad hidráulica. Es decir, normalmente nosotros vamos a poder generar nuestros ejercicios y demás y todo lo que encuentren por allí para estudiar este tema, tendrá que ver específicamente con unidades de conductividad hidráulica o permeabilidad o coeficiente de permeabilidad, es decir, K, con unidades de centímetro por segundo. Normalmente serán las unidades que van a encontrar para eso. ¿Y qué nos queda para entender esta fórmula? Lo que es I. Y ese I específicamente, que es H sobre L, ya lo vamos a entender, es lo que se conoce como el gradiente hidráulico. Gradiente hidráulico. Ojo, un gradiente siempre es una condición de algún tipo de movimiento, ¿sí? Entonces, para que haya movimiento, en este caso de flujo de agua, obligatoriamente se tiene que presentar el gradiente hidráulico. Este término nosotros lo vamos a volver a ver de nuevo aplicado en el tema que tiene que ver con esfuerzos efectivos. Entonces, vamos a entenderlo bien desde aquí para que allá simplemente lo adaptamos a la situación que se nos vaya a presentar en esos temas futuros. Entonces, I, gradiente hidráulico, H sobre L. Ah, pues mira, sí, definitivamente tenía que ser adimensional, porque es una medida de longitud sobre una medida de longitud. Por obvias razones, H y L deben estar en las mismas unidades, es decir, centímetros, centímetros, metros, metros, kilómetros, kilómetros. Las mismas unidades de distancia tienen que ser tanto para el numerador como para el denominador. Así, pues simplemente se nos van las unidades y nos queda adimensional el dato que nos dé sobre eso. En el dibujo y más adelante vamos a entender muy bien qué es H y qué es L. Es muy sencillo, pero simplemente hay que tener bien el concepto claro de a qué se está refiriendo con eso. Resulta de dividir la diferencia de alturas, ojo, entonces H es la diferencia de alturas en los niveles piezométricos de dos puntos del suelo. Uy, ¿cómo así? Ah, o sea que en un sistema, para que fluya ese líquido por el suelo, en algún momento tendremos una medida de una altura y de pronto una medida de otra altura a la salida de ese sistema. ¿Qué significa piezométricos? Los piezómetros son unos tubitos especiales precisamente para determinar niveles de agua. Entonces, en este tema, nosotros vamos a estar hablando precisamente de piezómetros. Y eso se denomina la cabeza piezométrica, H. H es la cabeza piezométrica y es la diferencia entre dos niveles diferentes, entre dos puntos de un tramo que está atravesando el agua, ¿sí? ¿Qué es la causa de que se produzca filtración? Por el camino L
que recorre el agua a través del suelo. Es decir, la longitud es todo lo que ese flujo o caudal está atravesando. Y la diferencia de niveles, ¿sí? Desde un punto al otro punto, esa diferencia, esa altura, esa h, esa diferencia entre una altura final y una altura inicial, precisamente es lo que es la cabeza piezométrica, es decir, h. Ambas deben estar en las mismas unidades. Ok, ahora miremoslo en un dibujito como más fácil de entender. Entonces, simplemente tenemos un suelo. Pues el suelo tiene la parte sólida y la parte de vacíos. Ya sabemos que por la parte de vacíos es por donde puede fluir el agua. Estos tubitos que tenemos por aquí son los denominados piezómetros, ¿sí? Entonces tenemos un piezómetro, clavamos un tubito por acá, en este punto A, y lo clavamos por aquí, en este punto B. Es decir, existe una longitud entre este y este punto. Por cuestiones, simplemente nos va a dar un nivel en el punto A y un nivel en el punto B. Esto, ¿sí? Este dibujito, este triangulito, lo que significa es, desde el punto de vista de, simbología en planos y demás, para nosotros los ingenieros civiles, eso es lo que se denomina una cota. Cota. Ustedes lo tuvieron que haber visto, están viendo desde desde topografía, y por lo menos yo aspiro y espero que en expresión gráfica en algún momento les haya mostrado un plano y pues las diferencias de niveles se denominan con cotas, ¿sí? Una cota es una diferencia de niveles. Ese término lo van a trabajar en vías, bueno, de ahí en adelante, en acueductos, en alcantarillados, ¿sí? Las diferencias de niveles se denominan cotas. Entonces, si tenemos un nivel por acá y un nivel por acá, de un mismo fluido, de una misma agua que está atravesando por esta zona, es decir, un mismo sistema, pues entre este y este nivel tenemos un delta H. Ojo, la diferencia entre dos cotas. Supongamos que esta es 800 y esta es 500. Cota 800, cota 500, ¿cuál será la diferencia entre 800 menos 500? 300 sería la cabeza piezométrica. Casi siempre 300 daría. Entonces, en ese caso, ese dato sería específicamente H, y H es la cabeza piezométrica. ¿Listo? Entonces, de ahí, de esas condiciones, ya sabemos esos términos. ¿Qué más debemos saber? Ah, mira, para poder determinar el gradiente hidráulico, ya tenemos uno de sus componentes, necesitamos el otro. ¿Cuál es el otro? L. ¿Qué es L? La longitud según, ojo, según cómo está atravesando en la dirección del flujo. En este ejemplo en particular, noten que esto no está horizontal y se les coloca así para que entiendan de una vez que el flujo tal cual como se esté presentando, así debe ser la longitud que se va a trabajar. Es decir, no vamos a trabajar con la proyección horizontal, que la podemos descomponer, sino directamente con la longitud, debe ser paralela a la dirección del flujo. L, para poder determinar el gradiente hidráulico, ¿sí? Siempre debe ser la longitud paralela al flujo. Ahí está. El resto de condiciones que ustedes ven por acá, realmente nosotros, para el caso, no nos interesa mucho. Eso en mecánica de fluidos, claro que lo van a tener que trabajar, porque más adelante ustedes seguramente van a generar lo que es la ecuación de continuidad, ¿sí? La ecuación de Bernoulli, donde existen algunas pérdidas, un poco de cosas, bueno, una ecuación de que lo que entra en un punto, en el mismo sistema, se supone que debe ser exactamente igual a lo que sale.
Para el caso de nosotros, en este momento nosotros no consideramos pérdidas de nada, ¿sí? Simplemente sabemos de que el agua ingresa por aquí y ojo, esto es un corte transversal, ¿no? Esto es un corte transversal. Esto realmente significa es esto. ¿Sí? Allá tenemos la dirección del flujo, ¿sí? Es decir, por donde está atravesando ese caudal, se supone que lo que entra por aquí debe ser lo mismo que sale por aquí. Esa es la ley de conservación de la energía. Si el flujo está de esta forma, la longitud que nosotros vamos a evaluar para el gradiente hidráulico, pues debe ser paralela al flujo, en este caso esta. Pero ¿qué es lo que está atravesando? Y recordemos lo que hablaba allá, que atravesaba un área no sé qué. Ah, bueno, esa área, pues tengamos en cuenta de que esta parte del suelo, ¿sí? Es el área con el cual nos estamos encontrando acá, ¿sí? Es la sección transversal, ¿sí? Ese corte de ese suelo. ¿Por qué lo estamos suponiendo como si fuese circular? Simplemente como para que entiendan o lo asimilen a una simple conducción de cualquier agua, cualquier flujo de agua en una tubería. Es eso. Eso prácticamente como tubos es que se nos comporta precisamente lo que tiene que ver con la parte de los vacíos. Y ojo, entonces, el flujo de agua atraviesa el área de los vacíos. Si nosotros pudiésemos separar, y obviamente eso no lo podemos hacer realmente, la parte sólida está de una vez vinculada con la parte de los poros, si nosotros lo pudiésemos separar, así como nos inventamos los diagramas de fases, bueno, pues dentro de esa tubería, pues realmente vamos a agrupar todas las mini áreas de vacíos en una parte y todo el resto de área de sólido en otra parte. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Por eso esto es exactamente igual a esto. Un área de vacíos en la sección transversal y un área de sólidos en la sección transversal. ¿Sí? Es simplemente idealizar un poco más esa zona que está atravesando el agua. Y una vez más, volviendo al dibujo anterior, es esto, lo que está atravesando ese flujo se está encontrando con un área. ¿Cuál área? El área de la sección transversal de ese suelo. Ya se va a acabar esta sesión. Ay, ya se acabó también la clase. Muchachos, por favor, investiguen para mañana todo lo que encuentren de cabeza constante y cabeza variable. Ensayos de cabeza y constante y cabeza variable en permeabilidad. Necesito que lo busquen para poder adelantar mañana en forma de ese tema. Profe, ¿puede escribirlo en el WhatsApp para Sí, poderlo claro, buscar de ya una los vez? colocan en Porque si no, WhatsApp. eso pasa lo de hoy. Mejor hacer eso de una vez. Listo.